Muy buenas noches. Vamos a hacer una exposición referente a lo que es la fecundación. La fecundación, o también llamada singamia, es un proceso por el cual los dos gametos, el masculino y el femenino, se fusionan para la producción de un nuevo individuo. Este nuevo individuo se crea a partir del genoma de los dos precursores. Esta fusión de gametos es lo que se denomina en sí el proceso para dar fruto, dar un nuevo ser a la vida. En el caso de los seres humanos, estos gametos son el espermatozoide y el ovocito. Para que la fecundación se realice, se requieren que se completen dos procesos anteriores. Uno es el de la espermatogénesis y el otro es la ovogénesis. La espermatogénesis es la generación de un espermatozoide, el cual llegará hasta el óvulo, mientras que el espermatozoide penetra las paredes del óvulo y da inicio a lo que se denomina la fecundación. La espermatogénesis constituye el proceso de generación de ese gameto masculino. Se da en el aparato reproductor masculino. Su producto final es el espermatozoide. El espermatozoide es una célula haploide del gameto masculino que tiene como misión fusionarse con el gameto femenino. Esta es responsable de la definición del sexo del nuevo ser, bien sea el sexo masculino con el cromosoma sexual X o el sexo femenino con el cromosoma sexual Y. En la fecundación, al producirse la fusión entre este espermatozoide y el ovocito, se desarrolla el proceso de acrosoma y el núcleo, y se traspasa, el espermatozoide traspasa la zona pelúcida. Esto es lo que queremos más adelante. La ovogénesis es un fenómeno que se produce dentro de la mujer, en el cual se generan los ovocitos. Estos ovocitos son la célula sexual femenina, que cuando llega a un proceso de maduración, se ha producido lo que se denomina la zona pelúcida. Y esta zona pelúcida es una zona llena de glucoproteínas que protegen el ovocito y lo resguardan para la llegada del espermatozoide. El ovocito tiene un mayor tamaño que el gen masculino, que el gameto masculino, motivado que la mayor parte de los nutrientes se albergan dentro del género femenino. La fecundación y el embarazo, el proceso se realiza en 4 partes. La primera parte de este proceso es el contacto y reconocimiento de ambos gametos, para impedir que una especie distinta sea la que penetre el ovocito femenino. El segundo proceso es lo que se denomina la regulación. La regulación simplemente es que una vez que penetra un espermatozoide, se activa una serie de procesos químicos que bloquean la entrada de otros espermatozoides dentro del ovocito. Y tercero, se da la fusión del material genético y es cuando los cromosomas pasan a definir la cantidad de cromosomas y a definirse el sexo del nuevo ser. Y por último tenemos la formación del cigoto y el inicio de su desarrollo, lo que sería el proceso del embarazo. Las modalidades de la fecundación se dividen en 3 a grosso modo. Tenemos una fecundación isogámica, que es la unión de dos gametos idénticos en tamaño y en volumen y en estructura. Tenemos una fecundación anisogámica, donde los dos elementos son distintos en su tamaño y en su estructura. Y tenemos una reproducción ovogámica, donde el gameto femenino es mayor en tamaño porque tiene dentro de sí los nutrientes, y el gameto masculino solamente se dedica a desplazarse hasta llegar a introducirse dentro del gameto femenino. Dentro de esas modalidades tenemos también una modalidad dependiendo de los individuos participantes. Se dice que una fecundación es cruzada cuando cada gameto viene de un individuo distinto. Decimos que hay una autofecundación cuando dos gametos son producto del mismo individuo, y tenemos la que se denomina la fecundación interna. Esa fecundación interna se da en los ovíparos, con una fecundación interna y un desarrollo embrionario externo, es decir, se fecunda el huevo dentro de la gallina y al salir continúa su proceso para generar el nuevo ser.
un proceso de fecundación que se denomina ovovíparos, en el cual se fecunda dentro del individuo y el individuo, aún en la fase embrionaria, sale del cuerpo y se aloja en uno de los contenedores del mismo cuerpo. Tal es el caso de los canguros, donde en la parte frontal del canguro, canguro hembra, se aloja el nuevo ser hasta su desarrollo. Y tenemos una fecundación vivípara, en la cual tanto el proceso de fecundación es interna y el proceso de desarrollo embrionario es interno. También podemos hablar de un proceso de fecundación externa. Este proceso de fecundación externa se produce en los peces y se produce también en los anfibios. Hablamos ahora del proceso de fecundación de los seres humanos. Para que se produzca el proceso de fecundación de los seres humanos es necesario que se desarrollen las fases de la espermatogénesis y la ovogénesis. Seguidamente es necesario el contacto y reconocimiento de los dos gametos, el cual se debe producir en las trompas de falopio. Una vez que los dos gametos se reconocen y se identifican como de la misma especie, el gameto masculino comienza su fase de penetración. ¿Qué es lo que hace el gameto masculino? Él empieza a traspasar la zona de la corona radiada, empieza a penetrar la corona radiada hasta llegar a la zona pelúcida. Cuando él llega a la zona pelúcida se produce una reacción, lo que se denomina la reacción acrosómica, que permite que el espermatozoide vaya penetrando la zona pelúcida hasta llegar al interior del cigoto. Seguidamente, una vez que traspasa la zona pelúcida, se activa un proceso químico en el cual se secreta iones de sodio e iones de calcio. Estos iones de sodio y iones de calcio bloquean todo lo que es la zona pelúcida e impiden el paso de otros espermatozoides. Seguidamente se fusiona el contenido cromosómico y se establece el sexo del nuevo ser. Este sexo puede ser masculino con un cromosoma X o puede ser femenino con un cromosoma Y. El cromosoma del sexo lo determina es el espermatozoide. Él es el que determina qué sexo va a ser el nuevo ser. Seguidamente se forma el cigoto. El cigoto ya pasa a ser el individuo en su fase celular que va haciendo un proceso continuo de meiosis y de divisiones celulares. Esto hasta alojarse definitivamente en el útero y donde se va a producir esa nueva vida. Hasta aquí llegamos al final de la presentación. Muchas gracias.